Si estamos de pie es por la gracia de Dios. Si estamos de pie es porque Él nos sustenta. Y de eso vamos a estar hablando hoy, de cimientos. ¿Cómo nos cimienta? ¿Cómo lo hace nuestro Dios? Y sé que ya lo mencionamos la semana pasada. No sé cómo está ahí, a esa altura voy a estar más o menos, mi Alex. Voy a hablar para que puedas modularla un poquito, por favor. Tal vez un poco menos de volumen. Muy bien. Bueno, familia, estamos en el proceso del estudio de la carta de Pablo a los romanos. Y la semana pasada pudimos dar una introducción. Justamente mucho de la carta a los romanos es justamente teológico, pero con un corazón muy amoroso, pero muy directo, muy franco. Y vamos a estar meditando en él por bastante tiempo y vamos a ver por qué es tan importante. La semana pasada lo dijimos, porque habla de cimientos, habla de procesos, de bases, de por qué nos llamamos cristianos, por qué somos lo que hacemos o hacemos lo que somos. Si nos llamamos cristianos, pues tenemos que saber cómo es que se debe de comportar un cristiano. Y la semana pasada sí lo dijimos, que la carta a los romanos nos va a dejar reglas de cómo se comporta un cristiano en comunidad. Y a veces ahí es donde muchos patinamos, incluyéndome. ¿Cómo reflejar a Cristo en tu entorno, en tu iglesia, en tu familia, ahí en el matrimonio, con los hijos con los padres? ¿Cómo hacerlo? Y justamente esta carta nos va a dar elementos muy valiosos y sustento muy, muy poderoso para esto. Y déjame entrar de lleno para que podamos desarrollar a fondo lo que es el capítulo 1 en su versículo 1. Te adelanto que hoy no vamos a pasar del versículo 1, pero hay cosas importantes a resaltar. Antes de orar, te voy a pedir, a ver si no está aquí, si lo podemos quitar, si todavía lo recuerdas. Lo voy a decir yo una vez y después te unes conmigo a decirlo y después voy a proceder a orar. Hazlo con comprensión del texto, que es muy básico. Fíjate, primero nos dice, Pablo nos va a decir quién es él, siervo de Jesucristo, y nos va a decir llamado a ser ¿qué? Apóstol, y después apartado para el evangelio de Dios. ¿Lo dices conmigo? 1, 2, 3. Pablo, siervo de Jesucristo. Padre Santo que estás en los cielos, te ruego, te suplico que tu Espíritu Santo nos guíe. No anhelamos escuchar palabra de hombre, anhelamos escuchar tu voz, Señor. Por favor, que tu Espíritu Santo guíe mi imperfección, mi limitación, para que esta tu iglesia, nosotros como tu iglesia podamos escuchar tu voz, Señor, y ser cimentados en tu Hijo Jesucristo. Por favor, ayúdanos, Señor. Aún cualquier distracción en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro alrededor, cualquier situación que no nos distraiga de poder ser cimentados en tu Hijo Jesucristo. Te lo suplico en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, familia. La carta a los romanos es una carta que me emociona mucho, pero también me asusta, porque nos va a llevar a un punto en donde dicen que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, vamos a ser llevados por la palabra de Dios aún a preguntarnos, ¿realmente yo soy cristiano? Porque recuerda, somos lo que hacemos. Entonces, por eso da miedo, porque vamos a ir siendo confrontados con la verdad de la palabra y tenemos que tomar decisiones, porque para eso son los cimientos. Solo para que se entienda este punto, supongamos
se me ocurre, supongamos que este es el cimiento en su totalidad. Esto podría ser el cimiento de un edificio de 100 pisos. Es un cuadro completo o un rectángulo, pero es una superficie completa. ¿Tendría sentido que teniendo todo este cimiento construyéramos una casita así de chiquitita? ¿Sería lógico invertir en unos cimientos de ese tamaño para hacer una casita de este tamaño? No tiene sentido. Pero hay otra cosa que no tiene sentido. Tener este cimiento y querer construir por fuera. Decir, ay, le voy a ganar unos metros y voy a poner la barda fuera del cimiento. ¿Tiene sentido? Se va a caer, no tiene sentido. El cimiento es justamente para sustentar el desarrollo de toda estructura. Romanos es una carta importantísima y ahorita lo voy a ir desarrollando, el por qué es tan importante. ¿Por qué? ¿Qué carta fue de las de Pablo fue escrita primero? Si te vas en el sentido del canon, podrías decir que Romanos, pero la respuesta es no, fue de las últimas. Las primeras fueron Gálatas, Tesalonicenses y muy probablemente hasta aquí está entrando Romanos. Pero ¿por qué decidieron ponerla en el canon como la primera carta paulina? ¿Qué tan importante es? Y solamente como dato histórico, grandes teólogos desde el siglo IV y aún más atrás han considerado la carta a los romanos importantísima. Ya no quiero volver a retomar al destinatario y todo lo que ya vimos la semana pasada. Si tienes dudas de la introducción de lo que es la carta a los romanos, te invito a escuchar nuevamente la transmisión. Ahí te va a decir en qué año se escribió, cuál era el contexto histórico, todo esto, pero necesitamos avanzar. ¿Me das la oportunidad? Pero de entrada fue escrita a la iglesia que estaba en Roma, que estaba formada de judíos y de gentiles romanos y griegos. ¿Sale? Eso tenlo en mente para desarrollar. Fíjate lo que decía Crisóstomo. Juan Crisóstomo fue un predicador muy impactante del siglo IV, que le llamaron Crisóstomo porque cuando murió le dieron este sobrenombre porque decían que tenía boca de oro. Crisóstomo significa boca de oro, porque él era un hombre que predicaba con mucho poder, con mucha autoridad y hablaba de cosas fundamentales como ¿por qué tú vives en incongruencia a lo que dice un cristiano? Porque le decía a los que escuchaban, tú, en esa época sí se acostumbraba, espero no ofender a nadie, pero decía, ustedes cuidan también sus heces fecales, perdón por el término, porque las guardan en charolas de oro, en basinicas, porque antes así era el proceso, y pueden ver a un hermano o al prójimo sin comida. O sea, eran palabras fuertes de donde decía, necesitamos ser muy congruentes. Y Crisóstomo es solamente un pequeño detalle, fíjate lo que decía él. Romanos es el compendio más profundo y complejo de todas las verdades sagradas de los fundamentos bíblicos. Él decidió leer la carta a los romanos 2 veces a la semana por toda su vida. Leía 2 veces a la semana la carta a los romanos, solo para que veamos la importancia de esta carta. Ahora, por ejemplo, Martin Lloyd-Jones, él fue más o menos por ahí de finales de 1800, principios de 1900. Él empezó a ser pastor en 1927. Y él predicó la carta a los romanos ininterrumpidamente por 16 años. Sin salir de su estudio sistemático por 16 años. Fue la última serie de predicaciones que tuvo por 16 años y se quedó en Romanos 15, 17, no llegó al capítulo 16 porque le dio un infarto, no murió en el infarto, pero tuvo que dejar el ministerio porque ya estaba muy cansado. Predicó Romanos por 16 años. No se asusten, no creo que lleguemos a tanto.
porque yo creo que en ese capítulo capaz que me pasa lo mismo, ¿verdad? Pero solo para que se pueda entender, y él está diciendo, Martin Lloyd-Jones dice, escúchalo, el estudio de Romanos es el más profundo que existe. O sea, le estaban dando ellos una importancia a la carta a los romanos. Ahora, también San Agustín de Hipona. ¿Alguien sabe quién fue San Agustín de Hipona? Te invito a que vengas ahorita en octubre. Va a haber una conmemoración de la Reforma y ahí van a surgir muchos de estos personajes. Pero San Agustín de Hipona fue antecesor, más o menos como unos 200, 300 años antes de Martín Lutero, porque 100 años antes de Martín Lutero entró John Huss. Pero ellos eran monjes agustinos. Nada más para que vean en el punto en donde los quiero poner. Y ¿sabes con qué porción bíblica se convirtió San Agustín? Con Romanos 1, 16 y 17, que los vamos a tener, porque muy probablemente va a ser obligado, si tenemos que repetir los mismos 2 versículos por 1 mes o 2 meses, los que van a entrar al proceso de memorización, hasta que los mastiquemos como el decir buenos días. Escucha lo que dice Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, escucha, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Tú ya vives por la fe? Y eso es lo que vamos a desarrollar. Este es el tema central de la carta a los romanos. Déjame darte un antecedente histórico más, que no puede faltar. Y si me sigues la secuencia mientras tomo un sorbo de agua, quiero que me digas qué personaje de los grandes teólogos reformados me falta mencionar. ¿Nadie? Gracias. Martín Lutero. En el juego de 100 mexicanos, 100 cristianos dijeron, tiene respuesta número 1. Martín Lutero, ese monje agustino que se convirtió de una manera muy impresionante, pero antes de llegar a cómo se convirtió, déjame te cuento algo. Su papá, adinerado, en el rubro o en la empresa de lo que es la minería, él le dijo a su hijo, contempla ser doctor, contempla ser maestro o contempla ser abogado. Pero su papá le dijo, quiero que seas abogado. Lo manda a estudiar a las mejores universidades y unos meses después, a lo mejor les ha pasado a algunos papás, que pagas una carrera y de repente dice el hijo como, ya son 10 semestres y en el 9º el hijo dice, pa, como que ya no me hallo. Ay, por favor, hijo. Aquí cuando menos Martín Lutero habían pasado unos cuantos meses, viene de vacaciones de la escuela a su casa y se le agarra un tormentón, pero una tormenta. Él viene avanzando ahí en los caminos y le cae un rayo muy cerca que siente que se muere. Entonces él se tira al suelo y le dice, empieza a gritar, ayúdame Santa Ana. Santa Ana era como la patrona o el santo patrono de los mineros. Acuérdate, te estoy dando el contexto. Y le dice a Dios, si me salvas de esta, te voy a servir. Llega a la casa de su papá y le dice, cuando ya es bien confirmado, se acaban las vacaciones y le dice a su papá, vete a la escuela. Dice, no, pa, ya no me voy, ahora me voy al monasterio. ¿Cómo se te ocurre? ¡Qué locura! ¿Le tuviste miedo a un rayo? No, es convicción. Y él era un hombre con un carácter muy especial. Y te cuento todo esto porque tiene algo de profundo. Él llega al monasterio y él dice, yo quiero ser, de manera natural, el mejor de los monjes. A todo lo hacía perfecto. Si lo ponían a limpiar el piso,
Él lo limpiaba de tal manera que los demás parecieran unos sucios. Si le decían que se tenía que confesar por todos los pecados que había cometido, sus compañeros llegaban, era parte de su proceso de preparación, sus compañeros llegaban y se confesaban: Padre, he pecado. Y ellos decían: es que tuve un pensamiento impuro. Está bien, reza esto y eres perdonado. Las costumbres de que aún persisten en la Iglesia Católica Romana. Y no estoy queriéndome meter ese punto, no es lo que quiero resaltar. Pero cuando él entraba a confesarse, los padres ya le tenían miedo, porque dicen: ahí viene Martín Lutero. No, hombre, que no me toque a mí. Se aventaba de 2 a 4 horas confesándose: Padre, he pecado porque vi la pierna de pollo en la hora de la comida de mi amigo, de mi compañero, y la mía era más pequeña y tuve envidia. Padre, perdóname porque en la mañana no me lavé los dientes como me los tenía que lavar. Padre, perdón. O sea, ya lo decían: ya, Martín, ya. Reza esto y ya vete ya. Era muy incómodo. Pero en el fondo él decía que mientras más leía la palabra de Dios, sentía como una carga que no lo dejaba respirar. Y todo se agudiza cuando, por ser el mejor de los estudiantes, y a lo mejor también para librarse de él, lo mandan a Roma. Y cuando lo mandan a Roma, él ahí le toca ver la incongruencia de lo que la palabra de Dios dice y lo que están haciendo, porque ve que los sacerdotes son los principales clientes de los prostíbulos en Roma, que ellos tenían que subir de rodillas unas escaleras, y en cada rodilla tenían que ir haciendo una plegaria para liberar a sus parientes del purgatorio, y que estaba entrando en vigor o estaba en moda la venta de indulgencias. Las indulgencias eran que el Papa otorgaba una carta, Tetzel, ahí nada más para que lo quieren buscar ahí, Tetzel era como que el principal promotor de esto. Llegaron a decir, y está en su biografía, todo lo que estoy diciendo tiene un sustento histórico, por favor. Llegaron a decir que con esos documentos, ¿cómo les dije que se llamaban? Indulgencias. Tenías que dar un dinero y pagabas por la libertad o por el perdón de tus pecados, y aunque estuvieras en el infierno ya muerto, tu familiar podía pagar para sacarte del infierno y pasarte al cielo. Entonces tenías que pagar. Y él decía, Tetzel, fue cuando empezó a esto tremendo, porque estaban recolectando dinero. Él llegó a decir: no importa el pecado tan grande que tengas, si compras esta indulgencia, aún así hayas violado a la misma Madre de Dios, serás perdonado. Y toda la gente decía: ¿qué locura es esta? Pero nadie se podía oponer, porque era una orden que venía desde arriba. Pero déjame decirte algo: Martín Lutero pensaba que esa orden no era conocida por el Papa. Martín Lutero nunca quiso dividir. Él solo escribió sus tesis, sus 95 tesis, y las empezó a pegar en las puertas ahí en Gutenberg. Pero ¿sabes por qué lo hacían? Muchos piensan que era un revolucionario, que lo hacía como para salirse del cuadro. No, él estaba siguiendo un protocolo. ¿Alguien aquí es abogado? Bueno, sí, estás estudiando. Hay algunos licenciados aquí. Tú sabes, cuando a alguien le van a hacer una notificación y no le encuentran, lo dejan en estrados, para que no tenga pretexto de que si no te notificaron de manera física, fue puesto en estrados. Es que cuando tú llegas a una institución, hay un pizarrón que le llaman estrados. Tú tienes que llegar y revisar si lo que andas buscando está en estrados. Entonces él puso sus tesis para que los que quisieran llegar o interpretar a qué se refería lo buscaran en estrados.
No para ser revolucionario, porque él nunca quiso dividir. Él quería llamar y decir, estamos haciendo las cosas mal. Y me piqué un poquito en la historia, pero quiero regresar al punto. ¿Sabes? Cuando Martín Lutero regresó de ese viaje, él sentía una carga de muerte en sus hombros, porque decía, luego entonces, ¿cómo puedo ser salvo? Me esfuerzo tanto y no logro nada. Y en una torre, ¿sabes qué texto bíblico le rompió el corazón e hizo que Martín Lutero fuera quien fue en la historia? Fue Romanos 1:17. Mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ok, pero no vas a ser salvo por obras, sino ¿por qué? Por la fe, vas a vivir. Le cambió todo. Dice que él sintió como si le hubieran quitado una lápida de la espalda. Encontró libertad en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le pasa a los cristianos? Yo no sé si tú tal vez eres un buen religioso, pero aún vas camino al infierno. Sabes de Biblia, pero vas al infierno. Te esfuerzas por venir los domingos, pero vas al infierno. Le echas ganas en tu escuela, en tu trabajo, en tu matrimonio, en lo que sea, pero vas al infierno. ¿Cómo te puedes quitar esa lápida entendiendo estos puntos sencillos? Que no se trata de lo que sabes, sino de la fe que Dios ha puesto en ti y que vivas en consecuencia a esa fe. Martín Lutero, escucha, termino con esto respecto a los datos históricos. Martín Lutero dijo esto: todos los cristianos, espero, sigan ahí, respiren fuerte, tomen agua los que tienen agua, porque termina el contexto histórico con esto y ahora sí entramos en materia. Martín Lutero dijo esto: todo cristiano se debería de aprender la carta a los romanos de memoria, toda, y leerla todos los días como el alimento del alma. Solo te estoy dando esto como contexto de por qué como Iglesia Bautista Redención vamos a trabajar y 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 a trabajar en Romanos. Lo necesitamos. Dile a la persona que tienes junto, creo que necesitamos la carta de Romanos. Ahora sí, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Primeramente, ¿quién está escribiendo esta carta? Anteriormente, como se acostumbraba, hoy ¿cómo va una carta? Ya los jóvenes de hoy en día ya no saben qué es una carta. Ahora ya todo lo arreglan con un WhatsApp. ¿Qué onda? ¿Nos vemos o qué plan? Por no decir otro tipo de palabras, ¿verdad? Pero antes se daba el tiempo. Primero el remitente, el destinatario, ¿verdad? Dice, oh mi querido amor, y lo desarrollaba. Y después, atentamente, el remitente, el enamorado. Hoy, como les digo, hoy es, ahí nos vemos, ya sabes. Pero con la antigüedad, como lo está haciendo Pablo, estaba siendo muy específico y en Romanos se va directo. En las otras cartas desarrolla, defiende el apostolado. ¿Sí van conmigo? Se da el tiempo para decir, yo soy Pablo y por qué defiendo mi apostolado por esto, por esto, por esto, por esto. Ocupa los primeros versículos de la carta, por así decirlo, para defender el apostolado y dejar claro quién está dirigiendo la carta. Pero aquí nada más te dice, Pablo, directo, siervo de Jesucristo. Y el versículo 1 lo va a desarrollar y la próxima semana veremos versículo 2 y 3. Pablo, ¿quién fue Pablo? Alguien, sé que lo saben, Pablo fue un judío de judíos, fue un fariseo de fariseos, un políglota, un hombre tremendo, un hombre, si hoy lo pudiéramos definir, un erudito.
un erudito. Pero antes no se llamaba Pablo. ¿Cómo se llamaba? Pablo es un nombre romano. Saulo es judío. Él se va a presentar como el apóstol a los gentiles. Se está dando a conocer con su nombre romano. ¿Y tú sabes qué significaba el nombre Saulo o Saúl? Si tú escuchas Saulo o Saúl, ya les dije la semana pasada que tenía el nombre de su tatarabuelo. Saúl era de la tribu de Benjamín. Ya eso los dejo a los demás, porque si no me vuelvo a meter a datos históricos y tomo más agua. ¿Qué significaba el nombre Saúl? Saúl significaba el pedido, el rogado, es decir, el esperado. Está bonito, ¿ah? Cuando alguien te dice, ¿cómo te llamas? Yo soy lo que mis papás necesitaban. Así o no más. Pero ¿tú sabes qué significa Pablo? Pablo, el nombre con el que fue conocido este hombre esperado y llamado, Pablo significa pequeño, humilde. Él dijo, yo soy el más pequeño de todos ustedes, porque yo fui un perseguidor de la iglesia. O sea, no merezco ser llamado apóstol, pero lo soy. Pero soy el más pequeño de todos, a pesar de ser un erudito. Por eso vamos, en sus cartas él dice, si quieren hacer cuentas, fariseo de fariseos, romano, guardo la ley. No, pero dice todo eso, ¿qué dice? Todo esto lo tengo por alcanzar las almas, es decir, por predicar el evangelio. ¿Ok? Pequeño, el pequeño. Después de lo que es el destinatario, el remitente, ¿sí estamos bien? Pablo entonces es el remitente, el destinatario es hacia dónde va. Eso nada más, perdón por la confusión en los términos. Dice, siervo de Jesucristo. Lo va a subrayar. Y aquí agárrense los que son sensibles de corazón. Voltéenme a ver los que son sensibles de corazón, de generación de cristal. Porque a muchos nos gustan que nos digan, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, cariño? ¿Cómo estás? Aún en los trabajos, dicen por ahí, me tocó trabajar con un no era judío, era un árabe, y dice, es que yo no entiendo por qué los mexicanos se sienten cuando no les dicen mi amor y mi vida. Porque persona que entraba a su oficina salía llorando. Porque en México quieren que los traten. ¿Qué pasó, mi madrecita? Cuando le van a la atención, ¿verdad? Siéntese aquí. Ay, ¿o está usted enojado? Pero aquí, a los que son sensibles, o la generación de cristal, que podemos ser todos, esto puede ser duro. Te voy a decir por qué. Porque Pablo no dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Inicia diciendo, siervo de Jesucristo. Y en el griego siervo es doulos. Pablo se presenta como un esclavo de Jesucristo. Eso significa doulos. Es un esclavo, le pertenezco a Dios. Refleja posesión absoluta, obediencia, humildad. Pablo está diciendo, yo le pertenezco a Cristo. Siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Dices, está bien, para Pablo está bien, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Atentos. ¿Cómo era un esclavo en el contexto donde fue dirigida esta carta? Un esclavo romano era aquel que no tenía derecho de nada, que si al amo le placía, te mataba y no tenías ninguna consecuencia, en donde si quería te vendía para el Coliseo romano y tú no podías hacer absolutamente nada. Ese era el concepto de esclavo para los romanos. Pero ahora vamos a ver cuál es el concepto de esclavo para un judío.
al que se está refiriendo Pablo. Ve lo que dice Éxodo 21:1. Voy a ir rápido porque necesito varias citas, ahí me van siguiendo atrás. Éxodo 21:1 al versículo 5. Estas son las leyes que les pondrás respecto al esclavismo para los judíos. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas en el 7º saldrá libre. Es decir, le vas a hacer un contrato de 6 años y en el 7º lo dejas que se vaya. Vámonos. Si entró solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Es decir, para que se entienda este punto, si tú cuando te pusiste al servicio de la esclavitud, es como por ejemplo, yo voy con mi hermano Ángel, yo voy y le pido un trabajo de esclavo y ya tengo a mi esposa y a mis hijos. Le digo, me voy a ir con usted a su casa para trabajar con usted como esclavo. Y pactamos, órale, vente. Llegamos a ese 6º año y le digo, me retiro porque hay una mejor propuesta. Porque ahora me voy a ir a trabajar con Chucho. Por ley judía, le tenías que dar su carta. Ahí le llamaríamos carta de recomendación. Fue buen esclavo. Ángel le dice a Chucho, es un buen esclavo, vámonos. Y llega con el otro, con toda su familia. Pero ahí entra otra regla. Estoy si no me equivoco, en el versículo 4. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diera hijos e hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Vámonos. Es decir, ¿por qué? Y esto te está dando una amplitud, es decir, lo que tienes ahora de bien no es por ti, es por tu amo. ¿Hay alguien aquí que diga como que Dios no está siendo bueno conmigo? Quiero dejar de servirle porque creo que tengo un patrón mejor. Y si así fuera el caso te diría, ok, pero te vas solo. Todo dice que el que haya esposa hay el bien y la benevolencia de Jehová. Te quieres ir, no te lleves a nadie entre las patas. Pero el 5. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldrá libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o en el poste, y le van a poner la oreja ahí, y su amo le horadará la oreja con lesna, una navaja, y será siervo para siempre. Y si quieres saber qué significa esto, nada más ponte a leer el libro de Oseas si quieres entender lo que significa tener a alguien que te pertenece. Yo te hago aquí una pregunta. ¿Cuál es el deber de un siervo? Y al final te voy a preguntar si tú realmente te ofendes cuando alguien te diga, ¿tú te ofenderías? A ver, regálame una mirada. Si alguien te dijera, ¿qué eres de Dios? No, yo soy la niña de sus ojos. No, yo soy siervo de Jesucristo, soy su esclavo. Lo que Él mande, sí, Señor. No, Señor, pues si me conviene, ¿no? Pues si vale la pena, si no, casi negociando con tu amo. Y ahorita lo voy a desarrollar. Ven conmigo a Lucas 17:7. Te vas a ir para atrás como yo me fui al meterme al tema. Lucas 17:7. Voy a ir del 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo, un esclavo, y ahora lo entendemos, que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, volver de la escuela, volver del trabajo, volver de lo que tengas, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú?
¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le habían mandado? Pienso que no. Esto lo está diciendo Jesús, ¿eh? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid esto. Los de la banda, yo creo que yo me merezco la bendición de Dios, pues yo llego más temprano que todos. Cuando todos están dormidos, pues yo sí me levanto temprano. O los que estamos yendo a la escuelita, que ya van a ser invitados otros, creo que yo, pues ya Dios ya como que me tiene en un grado mejor, ¿no? O por aquí si hay misioneros, a ver mis misioneros. No, pues yo ya soy misionero, ¿no? Pues ya que me sirvan en la iglesia, cuando yo llegue, que me tengan hasta el frente una silla para que me siente esperando a predicar. ¿Creen que eso pasa? Sí pasa. Ven lo que dice Jesús. Voy desde el 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os he sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Mis queridos hermanos de la banda, mis queridos esclavos del Señor, consiéntanlo. Gracias a Dios por sus vidas, pero solo están haciendo lo que deben de hacer. El pastor se merece una ovación de pie porque wow, no, siervo inútil es también. Lo que tiene que hacer hará. Voltea a ver, y lo digo con respeto, mejor ahí para no ofender a nadie. Agarra tu celular y ve el reflejo y dile, eres un siervo inútil. Porque lo que tienes que hacer haces. Ni llegamos a eso, mi hermano. Esto es tremendo, esto es tremendo. Vean. Y ahora, déjame avanzar. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Así yo sí quiero. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. ¿Cuántos esclavos quieren ser honrados por Dios? Bendición para sus hogares. Porque aquí es la pregunta, ¿alguno se quiere ir? ¿Hay un amo mejor que nuestro Dios? No puedes servir a Dios y a las riquezas, porque a alguno le vas a quedar mal. Eso significa que ya no trabajo y me vengo todo. No, es que tu amor no esté ahí, porque en la casa de tu Señor no te va a faltar nada. El problema está cuando tú piensas que no tienes un Señor que está reinando sobre de ti y piensas que tú le haces un favor a Dios viniendo. Tú le necesitas. ¿Puedes decir amén a esto? ¿Puedes decir, Dios, yo te necesito? 1, 2, 3. Amén. Primera de Pedro 2, 15 y 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, libertinaje, ¿verdad? Sino como ¿qué? Como esclavos, como doulos o dulos, como esclavos. Sí, Señor, lo que usted mande. No debes de andar haciendo cosas que la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos creen que aún el cristiano puede estar luchando con una tentación sexual? A lo mejor tu carne te dice eso. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de esto? Porque lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer es lo que hago. Me he dado cuenta que hay una lucha, eso lo vamos a ver, una lucha en mis miembros que combaten. Pero si tú le dices a la carne, sí, carne, lo que tú mandes, pues ni te des cuenta que vas a estar hundido. Pero si tú sometes y le dices a tu Señor, sí, Señor, y le dices a la carne, sométete, porque Él manda. Sométete. No es fácil, pero a lo mejor hace falta unos buenos latigazos. Hay mucho más que decir, déjame avanzar.
Ser llamado esclavo en el contexto en el que Pablo lo está diciendo no es ofensivo. ¿Creen que bajo este contexto alguien se siente ofendido de que te puedan decir esclavo de Dios? ¿Hay alguien? Calle ahora o hable ahora, calle para siempre. Y si así fuera, no te preocupes, acércate a mí al final y seguimos platicando para que a través de la palabra podamos entender en el contexto completo que el Señor nos tiene como esclavos, pero ahora los esclavos se sientan a su mesa en el nombre de Cristo Jesús. ¡Ja! Esto vuela todo. Pero no pierdas el contexto de que eres esclavo del Señor, no aquel que le puede. Levanta el puño, declara las promesas, reclámalas, dámelas ya, dámelas. Espérame. No olvides que tú eres hombre y Él es Dios. Y en ese contexto, cuando tu corazón lo capta, empiezas a vivir a la altura del llamado. Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Sabes quién más fue llamado siervo o esclavo? Abraham, Moisés, Josué, David, Isaías, y ponle todo el nombre que tiene. Te voy a traer unas citas, pónganse abusados atrás, porque voy a ir rápido. Génesis 26, 24. Y lo voy a ir leyendo mientras los buscan. Y se les apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi cuate. No, Abraham, mi siervo, mi esclavo, me pertenece. Abraham me pertenece. Números 12:7. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Siervo, esclavo de Dios. Segunda de Samuel 7:5. Ve y di a mi siervo David: así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. No tengo tiempo de detenerme ahí. Ahí a David se le estaba olvidando que él era un siervo, era un esclavo, porque dijo: no es correcto que yo viva en una casa de cedro hermosa y Dios esté viviendo en una tienda. Le voy a construir un templo. Y Natán se emociona: sí, claro, hazlo. Pero ¿sabes qué le manda a decir Dios al otro día? Dios le dice a Natán: ve y dile a David que no se le olvide de dónde lo saqué, que lo saqué de detrás de las ovejas, que era el más chico de su casa, que no se le olvide, y que no me va a construir casa a él, porque hay mucha sangre en sus manos. Y ve y dile a mi esclavo David: tú me vas a edificar casa a mí. Es decir, no se te olvide con quién estás hablando. Es como cuando un hijo llega y le dice a su papá, y pasa, ¿qué onda, pa? Pues ya escritúrame la casa, ¿no? Porque pues no te vayas a morir. Vámonos. Y hay hijos ingratos que lo hacen, ¿O estoy diciendo algo que no pasa? Dios guarde la hora que pasa entre la familia del Señor, Pero a lo que me refiero que hay gente que es mala. O sea, se olvida la posición. ¿Creen que hay hijos que han llegado a golpear a sus padres? Cuidado. Que no se te olvide dónde estás. ¿Creen que hay gente que cree que le puede levantar el puño a Dios y de todos modos traer su bendición? A lo mejor tiene cosas, pero que se pregunte quién se las mandó, porque asociamos bendición con bienes materiales y eso no es bendición. No siempre es bendición, Dile a la persona que tienes junto que no se te olvide quiénes somos. Y ahora yo me lo digo también aquí, que no se te olvide, Aldo, quién eres. Déjame continuar. El último, Isaías. Y dijo Jehová, estoy en Isaías 23. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años por señal y pronóstico sobre Egipto
y sobre Etiopía. El contexto es, lo que quiero resaltarte es siervo, esclavo. Para Pablo y para los hijos de Dios es un honor que te digan, eres esclavo de Jesucristo. ¿Puedes decir? ¿Puedes decir? Créeme, si hay una lucha en tu corazón, estoy ahí para poder servirte y poder aclarar el punto. ¿Cuál es la segunda parte en la memorización? Pablo, siervo de Jesucristo, ¿qué? Dilo conmigo. Llamado a ser apóstol. Vamos a entrar a esa parte. ¿Sabes cuántas veces está en el Nuevo Testamento la palabra apóstol? 78 veces. Y lo vamos a ir desarrollando, no 78 veces, nada más para que veas, pero también cómo es que se ha malinterpretado el término y a lo que se refería. No tengo tiempo de narrarlo todo, pero ¿saben cómo fue el llamado al apostolado de Pablo? Camino a Damasco, cuando Saulo se encuentra a Jesucristo mismo resucitado, porque no le escucha, porque se le pone y se lo tira del caballo al Cristo resucitado, porque no le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué persigues a Jesucristo? No le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? El Cristo resucitado se le aparece a Saulo y le cambia el resto de sus días. No tengo tiempo para narrarte lo demás. Lo puedes buscar en Hechos 9. Pero Pablo sabía que tenía un llamado. Ve lo que dice Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, y lo va a especificar, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Es decir, lo que les dije, en Romanos no va a defender su apostolado, pero en sus demás cartas va a ser muy incisivo para que entiendan por qué él es un apóstol de Jesucristo. Y dice, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ahora, al día de hoy hay falsos profetas y falsos apóstoles. Viene el apóstol. Pero lo que pasa es que lo manejan como un nivel mayor en el rango espiritual, porque no lo toman con el término inocente de llamarse, porque el término apóstol en la traducción literal es enviado o mensajero. Y para que se entienda el término de apóstol, a los barcos se les llamaba los barcos apostólicos. No porque llevaron un montón de apóstoles, sino porque eran los barcos de carga, enviados con las cargas, enviados a servir, enviados a cumplir una función. Pero estos falsos apóstoles que no vieron al Cristo resucitado, y si lo vieron es porque cenaron mucho la noche anterior, porque las peores herejías y los movimientos más heréticos han surgido de gente que dicen que Jesucristo se les reveló a las Américas, que se les reveló y les dijo, si lo quieres ver, pasó en Estados Unidos, por ahí de los años 70, un cuate perversísimo dijo que Jesucristo se le presentó y le dijo que todos se compraran tenis nuevos y se dejaran morir. ¿Estoy diciendo algo que ofenda? Pero hay gente que por ahí dice, se me reveló Jesucristo mismo y me dijo que ahora todos los hombres deben de tener más de una mujer. Nada más pregúntale ahí a Moroni, pregúntale un montón de cosas que surgen porque Pablo lo dice ahí en Gálatas. Si alguien viene con una nueva enseñanza distinta a la que hoy se está enseñando de Jesucristo, el canon ya cerró. Pablo nos dice en Gálatas, tal hombre, si viene aún un ángel, yo mismo, ¿qué dice que debe de ser? Anatema, que significa maldito. Cuidado con los falsos apóstoles, porque hay 3 requisitos fundamentales. Di conmigo 3 requisitos
para que se considerara a alguien apóstol. 3 requisitos. Y estos son los siguientes. Si lo quieres apuntar o aprendértelo, es testigo ocular de la resurrección de Jesucristo. Ese es número 1. 2, comisionado directamente por Jesucristo. Y 3, dotado de señales y prodigios. ¿Cómo sabemos nosotros que ya no hay apóstoles? ¿Qué carta es una carta universal? Porque no se dice quién, literalmente no sabemos quién la escribió. Pero bueno, es la carta, no es de las Paulinas, no es de las cartas de Juan, de Pedro. Es una carta a los hebreos. Dice, antes nos habló a través de los profetas, pero en nuestros postreros días nos ha hablado a través de ¿quién? ¿Habrá posibilidad que hoy alguien se vaya a dormir después de ayunar 40 días y 40 noches y de repente se pare en un púlpito y diga, es que Dios mismo resucitado me reveló? La recomendación es, agarra tus cosas y salte de ahí. Si no me crees, lea a detalle el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias del Asia Menor en Apocalipsis. No tengo tiempo de desarrollarlo, nada más hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Cuando alguien te dice, yo soy un enviado del Señor, yo soy un siervo del Señor, a ese necesitamos filtrarlo por la palabra de Dios, muy concienzudamente. Necesito continuar, solamente como evidencia de lo que te acabo de decir. Primera de Corintios 9:1. Fíjate lo que dice Primera de Corintios 9:1, dice que tiene que ser testigo ocular. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Está defendiendo su apostolado. Ahora Romanos 1:1, que ya se saben de memoria. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y tercera, ¿cuál les dije que era? Vámonos, los que no apuntan están dormidos. A ver, respiren profundo. Segunda de Corintios 12:12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales y prodigios y milagros. Escucha esto, su autoridad no depende de Roma ni de los apóstoles, sino de Cristo mismo. ¿Sabes qué les pasó a todos estos apóstoles? Porque eso es lo que yo les diría a aquellos falsos apóstoles que hoy se quieren titular así para subir de rango. ¿Tú sabes cómo terminó Pablo? Sí, decapitado. Mucho cuidado, mucho cuidado. Necesito continuar. Aquí dice, Pablo, siervo de Jesucristo, ¿qué? Llamado a ser ¿qué? Y el último punto de hoy es, ¿para qué? Apartado para el evangelio de Dios. Para eso fue apartado. ¿Qué significa evangelio? Evangelium en griego. ¿Qué? ¿Más fuerte qué? Sé que lo conocemos. Fíjate lo que dice Gálatas 1:15. Antes necesito ver el término de apartado. Pablo lo entendía bien. Pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Desde cuándo fue apartado Pablo? Para eso nació. Qué bendición. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado.
Cuando alguien te dice es que el pueblo de Dios es santo, no significa que esté sin pecado, sino que es apartado para el evangelio de Jesucristo. ¿Hay alguien aquí que piense que todavía se trata, con el término de siervo o de esclavo, que todavía se trata de ti o de mí? Cuando tú estás en un trabajo secular, hay que preguntarse para qué. No se trata de que si tú dices es que solamente los pastores son siervos de Jesucristo. No. Si tú eres maestro, eres siervo de Jesucristo. Si tú eres ama de casa, eres siervo de Jesucristo. Si tú eres enfermero o enfermera, eres siervo de Jesucristo. ¿Y cómo es que cumples tu propósito de esclavo o de siervo? Es predicando el evangelio, para lo que fuiste llamado. Cumple tu misión. Cumplamos nuestra misión. Sé que el término evangelio lo hemos escuchado mucho porque estamos en un lugar donde el evangelio ha corrido fuertemente en nuestras calles. Estamos en un lugar donde hoy hay libertad del evangelio. Pero cuando fue escrito, no. ¿Sabes qué? ¿De dónde venía el término evangelio? Venía de evangelium. Y era cuando Roma mandaba una buena nueva al pueblo. La buena nueva es que ha nacido un heredero. El evangelium viene del emperador romano. Dice, hay buenas nuevas para el pueblo. Otra buena nueva es, buenas nuevas, van a morir 300 esclavos en las fiestas del Coliseo romano. Buenas nuevas. Y todos esos 300 son cristianos. Uy, qué buenas nuevas. No olvidemos el contexto que está escribiendo a los cristianos en Roma. Buenas nuevas, se subirán los impuestos. Es como cuando tú dices, no, pues qué bonitas noticias. Pero ahora está diciendo de quién es la propiedad, es decir, este evangelio o evangelium que traigo no es el evangelio de Roma. Y le da el título, ¿evangelio de quién? Pero no te dice es evangelio de Dios, pero no te dice evangelio de Pablo. He aquí te traigo las buenas nuevas de Pablo. Sino dice, te traigo las buenas nuevas de Dios. Estoy terminando. ¿Alguna vez has escuchado que el evangelio es locura? ¿Pero para quién es locura? Sé que no la sabemos de memoria. El evangelio para los que se pierden es locura. Pero yo te hago una pregunta sincera. Después de todo lo que hoy escuchaste, estoy terminando ya, porque estamos hablando de que ya lo desarrollamos todo este primer versículo. ¿Todavía crees que son buenas noticias? O sea, que hoy alguien te haya dicho que tienes que ser un esclavo. Oye, qué manera de predicar en las buenas nuevas. Porque si tú vas a un lugar donde te digan, si tú crees en Jesucristo, todo te va a empezar a ir bien. Tus problemas se resolverán, tus finanzas se resolverán, vendrá sanidad a tu vida. Suena bien. Y no está exento de que pase, porque no estoy diciendo que Dios sea un Dios perverso, que no bendice a sus hijos, a sus esclavos. Los que somos esclavos de Jesucristo, decimos, estoy con Él, horadado por amor, porque no hay otro mejor. Si hay alguien hoy aquí que todavía piensa que tiene una mejor opción, considérela. Porque si no, entonces hoy no fueron buenas noticias. ¿Qué es el evangelio? ¿Por qué te digo esto? Evangelio. Alguien, estoy seguro que más del 80% de los que están aquí sentados me podrían desarrollar el evangelio. Jesucristo, que es Dios, nació a través de la Virgen María, engendrada por el Espíritu Santo de Dios,
vivió sin pecado en su ministerio terrenal, fue crucificado por nuestros pecados y Dios lo levantó al tercer día con poder, porque la muerte no pudo detenerlo. Y Él está sentado y reinando a la diestra de Dios. ¿Puedes decir amén a esto? Pero ¿cómo impacta eso tu vida? ¿Cómo impacta cómo vives? Tal vez todavía eres muy infeliz. Dices, yo tengo y sé del evangelio, pero si el evangelio de las buenas nuevas no está en tu corazón y está afectando tus obras, es que probablemente todavía no conoces el evangelio de Cristo. Porque cuando entiendes que eres un siervo de Dios, aún tu sufrimiento del día de hoy es para su gloria. Hay un canto de la IBI que dice ahí: Señor, si a través de mi aflicción te glorifico, que así sea. Yo, Aldo Ramírez, porque yo solamente no tengo la faceta del pastor de la iglesia, y quiero que se entienda este punto. A mí hay veces que las aflicciones me roban el sueño. Y es solamente el Espíritu de Dios que me hace entender que aún a través de ello le tengo que preguntar al Señor: Señor, ¿qué me quieres mostrar? ¿Cómo te sirvo en medio de mi dolor? Estoy sufriendo. ¿No ves que estoy sufriendo? Estoy preocupado. Señor, le estoy quedando corto a mi familia, mi esposa, mis hijos, les estoy quedando corto. Ayúdame. Señor, le estoy quedando corto a la iglesia. De verdad, ya no puedo. Señor, le estoy quedando corto al trabajo secular. ¿Qué hago? ¿Y sabes qué me dice el Espíritu Santo de Dios? Alístate, sirve la mesa, sírveme de comer, porque solo estás haciendo lo que estás ordenado a hacer, y después comerás tú. Sí, Señor. Te paras, te bañas y das un round más. Porque si no entiendes eso, la cama, la depresión te va a atrapar y vas a decidir mejor consolarte con algunos pecados temporales para no sentirte tan miserable. Hoy medita eso. Levántate, siervo del Señor. Dile: Señor, ¿para qué? ¿En qué te puedo servir? En tu familia, en tu iglesia, en tu trabajo. Sí, Señor, estoy cansado. Pues sirve las mesas, trabaja, y después entenderás que el que yo tomo como siervo estará conmigo donde yo esté. Porque si eres alguien que está sufriendo, pensando que tu dolor se trata de ti, no has entendido el evangelio. ¿Qué harías si te estuvieran en una cárcel a punto de salir al Coliseo Romano? Como Perpetua, esta mujer adinerada, embarazada, que le dijeron al estar en la cárcel a punto de salir al Coliseo a que los osos le devoraran las entrañas. Está en la historia, búscalo, no te estoy narrando algo emocional. Se llamaba Perpetua. Ella se acercaron aún los romanos, le dijeron: tu familia es influyente en Roma, solo di que quieres salir, que te retractas de esto y te van a soltar inmediatamente. ¿Sabes qué contestó Perpetua?
no me quiten el honor de morir por mi Señor. Si Él manda que yo sufra, sufriré. No hay absolutamente, si eres cristiano, nadie podrá irse a su casa en frustración, sino en agradecimiento de decir: Señor, a tu servicio. Me desgastaré por el evangelio. Muchos de nosotros, el llegar temprano nos es un problema. No te estoy juzgando, solo te estoy diciendo que hoy te preguntes qué tan bien estás sirviendo a tu Señor. Tú dices: entonces si llego temprano es que ya soy buen cristiano. No. Cuando tú amas algo, anhelas estar ahí. ¿Cuántos aquí están llevando un devocional diario en su casa? ¿O solo abres la Biblia el domingo y eso porque te piden que la abras? No te estoy juzgando, te estoy poniendo en el punto de que entiendas que si quieres tener las herramientas para ser un mejor siervo de Dios, te tienes que preparar, pero tiene que salir de aquí para allá. No es algo que se enseña, es algo que se vive. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Yo te hago una pregunta hoy. ¿Amas a Cristo? A veces, si es uno sincero, tienes que decir: híjole, no estoy seguro. Cierra tus ojos. Y así, con tus ojos cerrados, te voy a hacer una pregunta. ¿Le da gozo a tu corazón el ser llamado esclavo de Jesucristo? Le puedes decir con tus propias palabras: gracias porque soy tu esclavo, porque me elegiste para servirte. Y ahora te hago otra pregunta. Si has entendido que eres siervo de Jesucristo, ¿cómo va a afectar eso tu corazón a partir de hoy? Estamos poniendo cimientos en esta iglesia a través de la carta a los romanos, un escrito de la palabra de Dios. Ruega a Dios. Tienes tus ojos cerrados hoy porque con tus propias palabras dile: Señor, quiero servirte con mis hijos, con mi esposo o esposa, en tu iglesia. Si estoy cansado, dame fuerza para servir a las mesas. Si estoy cansado y abatido, da consuelo a mi corazón. No permitas que me rinda, que el desaliento domine mi corazón. Dame fuerza para servir a las mesas. Sácame de la depresión de muerte que tengo hoy. Quiero servirte. Y si no hay convicción, esta es una pregunta más. Si no hay convicción en tu corazón, dile: Señor, dame convicción.
Dame convicción de siervo. Dame convicción de siervo. Pero tal vez hay alguien hoy aquí que es la primera vez que su corazón está entendiendo esto y realmente no está seguro o segura de que es siervo de Jesucristo, que no ha puesto su confianza en Jesucristo. Para eso nos reunimos, no para vernos las caras. Esa es una bendición adicional. Hoy estamos aquí para que desde este púlpito, a través de las alabanzas, a través de la lectura, puedas ver a Cristo Jesús y decirle: quiero y anhelo ser tu siervo. Usa mi vida en lo que te plazca, en mi escuela, mi trabajo, mi casa. Padre Santo que estás en los cielos, gracias, muchas gracias por este día. Se están poniendo cimientos en esta tu iglesia Bautista Redención a través de esta carta. Que tu Espíritu Santo nos guíe, porque necesitamos ser cimentados en tu Hijo Jesucristo, porque el justo por la fe vivirá. Enséñanos a vivir con el corazón de tu Hijo Jesucristo. Es un reto, pa. Tú lo sabes. A mí me falta tanto. No estoy orando para que me escuchen ellos, Padre. Les amo y quiero que juntos vayamos a proclamar el evangelio, pero te estoy hablando con mi corazón, Padre. Ayúdanos, que esta iglesia esté cimentada en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos. Da carácter a aquel que le falta carácter, a ese pabilo que está humeando, que se está apagando. No lo apagues. El joven que está cansado y abatido, haz que levante el vuelo como el águila. Tu palabra lo dijo, que correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, sino que levantarán el vuelo. Aquel que esté hoy, Señor, sin esperanza, desánimo en su corazón, dale vigor. Yo lo necesito también. Dame fuerza. Hay tanto todavía en donde no te estoy honrando. Cimienta mi vida en tu Hijo Jesucristo y también la de mis amados aquí presentes. Sabes, Padre, que muchos de los que están aquí me duelen. Hay muchos sirviendo sin conciencia de a quién están sirviendo, y hay muchos que no están sirviendo sin conciencia a quién no están sirviendo. Por eso te necesitamos. Esta oración la hago sabiendo que tu Hijo Jesucristo, a través del Espíritu Santo, intercede ante el trono santo. Ayúdanos. Sabes que está pasando en mi corazón cada familia de esta iglesia, aún los que están y los que no están hoy. Los pongo en tus manos. Por favor, Padre, que no sea un estudio más, que pasen 3 años de estudio y que sigan igual o peor de lo que iniciamos. Pero eso yo no lo puedo hacer. Escucha mi clamor. Prepara a tu siervo, Señor. La mies es mucha, los obreros pocos. Escucha el clamor. Gracias, gracias porque aún hay oportunidad de hacerlo.
Padre, voy a decir amén, pero no me sueltes. Así también cada uno de ellos. No me dejes ir hasta que me bendigas. No te dejaré ir. Escucha mi clamor y bendice esta iglesia, cada una de sus familias. Si el enemigo está planeando acechanzas contra esta iglesia, tu iglesia, turba sus corazones y que su baldón caiga sobre su cabeza. Te amo, Padre Santo. Gracias por este día. Si hay alguien hoy triste aquí, dale consuelo, Padre, por favor. Que pueda conocer de manera real y personal a tu Hijo Jesucristo. Ese es el cimiento de hoy y de todo el mundo y de todo el tiempo. Te amo. Todo esto te lo he dicho y te lo he suplicado en el nombre que es sobre todo nombre, en tu nombre que es sobre todo nombre, guiado por tu Espíritu Santo, en el nombre que es Jesucristo. Amén.